Dios me ha permitido pastorear una iglesia, pero yo crecí espiritualmente aquí en Monterrey. Mi pastor es Raimundo Garza Soto, y lo identifica los que viven aquí en Soli. Él predica a un costado de Esma. Él es mi pastor aquí en Monterrey. Y después de aquí me dio el Señor la oportunidad de ir a la Huasteca Potosina, donde nací, y me dio la oportunidad de pastorear una iglesia. Y pues aquí estamos. Y tuve la oportunidad, teniendo tan cerca a mi esposa aquí, Berenice Rivas, en la alianza aquí en estas áreas. Nunca la conocí hasta que llegó hasta allá. Y tuve la oportunidad de conocerla y hoy estamos ya casados. Berenice Rivas, y pues le mando un saludo a mi suegro, la hermana Rosa y el hermano Gumercindo Rivas. Y pues hermanos, no quiero tenerlos más de pie, pero me cansaron, ahorita seguimos platicando. Vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, hermanos. Apocalipsis 2. Esta semana también llegando aquí me enfermé un poquito de la tos y estoy tosiendo, disculpen, tengo un poco de gripa. Le voy a pedir al joven que pueda proyectar primer diapositiva. Quiero hacer una exposición, hermanos. Y vamos a abrir nuestras escrituras en el capítulo 1, versículo 19 y 20. Cuando lo tengan me pueden indicar con un amén. Amén. Bueno, hermano, vamos a dar la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Y dice su palabra así: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a orar en esta hora. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar para alabarte, para glorificarte, Señor. En esta hora yo te pido que seas bendiciendo, que seas hablando en nuestra vida, que tú nos enseñes, Señor, tu bendita palabra, tu mensaje que tienes, Señor, porque tu palabra dice que cuando clamamos a ti, Señor, tú nos respondes y tú nos das cosas grandes y ocultas que no conocemos, Señor. En esta hora yo te pido, Señor, que seas tú obrando, Padre eterno. En esta hora obra en nuestras vidas. Te dejamos el lugar a ti para que hables a nuestro corazón y que nuestro espíritu crezca, Señor, y que tu Espíritu Santo more en medio de nosotros en cada minuto de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar su lugar un momento. Gloria a Dios. Hermanos, da la oportunidad de estar aquí. Quiero tocar un tema importante. Quiero tocar un tema sobre eventos que están por venir, hermanos. Sucesos que están a punto de pasar, de acontecer, hermanos. En el tiempo que estuve aquí en Monterrey, me enfoqué mucho en la apología con mi pastor. Tenemos un programa en la radio, en la 900 AM, así, los lunes, de 9 a 11. Yo también era parte de ahí. Bueno, ya estoy allá en San Luis. Y en San Luis tuve la oportunidad, Dios me ha dado la oportunidad de estudiar sobre la escatología. Me he enfocado mucho en la escatología, hermanos. Ahorita no traigo material, pero tengo material, hermanos, tengo 2 temas interesantes. Uno es el espíritu de Babilonia, que habla sobre desde la construcción de la torre de Babel hasta las plataformas del anticristo. Y otro tema que acabo de hacer y que estoy dándole mi enfoque: las 7 fiestas de Israel, sombras proféticas del porvenir. Entonces, hermanos, quería tocar un mensaje hoy, hablando sobre las etapas, sobre las etapas de la iglesia y el tiempo que estamos viviendo. Porque todo lo que estamos viviendo hoy, hermanos, es profético. Jesús lo dijo en Mateo 24. Pero algo importante, hermanos, en el Apocalipsis, Jesús se presenta
presenta al discípulo, al amado Juan, se le presenta y le muestra lo que está por venir. Y le dice, escribe las cosas que has visto y las cosas que son las que han de ser después de esto. Y quiero tocar este enfoque, hermanos, sobre el significado de las 7 iglesias. Le voy a pedir que ponga la siguiente, las 7 iglesias. Dice, las cartas a las 7 iglesias tienen 3 connotaciones diferentes por el cual Cristo escogió estas iglesias. Estas cartas fueron escritas a 7 iglesias en el tiempo de los apóstoles que estaban activas y adoraban a Dios. La primera, hermanos, el primer enfoque de estas iglesias fue que fueron escritas para una iglesia activa, iglesias vivas, hermanos. Dice aquí, habla sobre escribe estas cosas que has visto y las que han de estar después de estas. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Bueno, las estrellas, dice, son los ángeles de las 7 iglesias. Esto puede hablar hacia los pastores de esas 7 iglesias. Ángeles son mensajeros. Estamos hablando que ángel significa mensajero. Dice, escribe a las 7 iglesias. Al principio venía una imagen, hermano, los 7 candeleros que fueron instituidos por Dios en el Antiguo Testamento, en el lugar santo, en el tabernáculo, y que tenían una adoración. Esos 7 candeleros, hermanos, también representan las iglesias en el tiempo del apóstol Juan, donde dice, escribe a las 7 iglesias y a los 7 pastores de las iglesias. Esa es la primera connotación, el significado de estas cartas. Pero Jesucristo, hermanos, dio un énfasis importante, que no solamente estas cartas fueron escritas para las iglesias, sino que también fueron escritas para nuestra vida personal. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de ver nuestra vida personal, analizarlas con estas 7 cartas y decir, por esta etapa estoy pasando yo. Porque la última etapa de las iglesias es la Odisea, que se le conoce como la iglesia apóstata. Estas cartas fueron escritas en el Apocalipsis y muestran las etapas de un creyente cuando llega a los pies de Cristo, que debemos cuidarnos a no llegar a la apostasía personal. Esa es la importancia de estas cartas en nuestras vidas. Pero, hermanos, también tiene una importancia, hermanos, en un área, hermanos, muy importante, en la dispensación de la iglesia. ¿Qué es la dispensación? La dispensación es la administración que el Señor da en los tiempos, hermanos. Y ahorita voy a mostrar cómo es esta dispensación. Cristo escogió estas iglesias para mostrar proféticamente las etapas de la iglesia históricamente. Desde la iglesia apostólica, desde la iglesia primitiva, hasta la iglesia de nuestros tiempos, la iglesia de la Odisea, la iglesia de la apostasía. La historia es muy importante en nuestra vida. Usted debe saber que la historia, hermanos, es importante en nuestra vida, porque por medio de la historia podemos conocer lo que viene. Por medio de la historia, hermanos, podemos evitar que nosotros cometamos los mismos errores. Por eso la Escritura, hermanos, tiene más de 3.500 años. Y a mí me gusta un pasaje tan importante. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque el pueblo de Israel en aquel tiempo se había olvidado de la historia de Israel. Se había olvidado cómo Moisés había escrito, la habían puesto, Dios le había dado las 2 tablas a Moisés, las leyes, habían olvidado las leyes, habían olvidado lo que los jueces habían hecho. Y por falta de conocer la historia, hermanos, perecían.
Por eso es importante, hermanos, que nosotros conozcamos la historia de la iglesia. Por eso es importante que nosotros conozcamos la historia que está en la palabra del Señor, el libro de Jueces, el libro de Josué. Todo esto es historia, hermanos. Ya no estamos bajo la ley. Pero sí es importante que conozcamos, hermanos, cómo vivía el pueblo de Israel para nosotros no cometer los mismos errores. Hace rato me gustaba que el hermano que daba el texto de Juan, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, hermanos. Esto es algo histórico. Vino a Israel y Israel no lo recibió. Pero para nosotros sí lo recibimos. Pero después caemos en el error de rechazarlo. Y ahorita vamos a ver un poco de eso. Y entonces, hermanos, continuamos con la enseñanza. Hay 3 connotaciones de las 7 iglesias. La primera etapa, la primera connotación, escrito para las 7 iglesias que estaban activas y adoraban a Dios en el tiempo de Juan. Las etapas, hermanos, del creyente desde que acepta a Cristo o Cristo llega a su corazón, y cuidarse de no llegar a la apostasía, que es apartarse del Señor. Y la tercera connotación es la historia de la iglesia. Y vamos a empezar, hermanos, la iglesia apostólica o primitiva, que es el mensaje a Efesios, que significa deseado. Las características de esta iglesia, hermanos, eran la fe, paciencia, verdad doctrinal, la observación que el Señor le dio. Has dejado tu primer amor por Cristo. Y la promesa que daré de comer el árbol de la vida. Estos, hermanos, se considera en la administración de Dios como la iglesia apostólica que fue escrita a Efesios. Esta etapa, hermanos, duró desde el Pentecostés hasta que murió Juan, el apóstol Juan. Esta es la etapa de la iglesia primitiva. Fue aproximadamente 70 años. Cuando los apóstoles o los discípulos murieron, la iglesia se había apagado. La iglesia ya no estaba en su primer amor, como cuando Pedro caminaba y con la sombra de Pedro los enfermos sanaban. Se estaban olvidando de ese amor por Jesucristo, de ese amor por aquel que vieron en la cruz del Calvario. Y Jesucristo te dice: te has olvidado de tu primer amor, has dejado tu primer amor. Y los exhorta y les dice: te daré de comer del árbol de la vida. Ahí vemos que esta es la primera etapa de la iglesia, hermanos. La iglesia apostólica, la iglesia primitiva. Desde el Pentecostés hasta el año 100 aproximadamente después de la muerte del apóstol Juan. La que sigue es el mensaje del Señor. Y esta iglesia, hermanos, es una de las iglesias más hermosas, de las etapas más hermosas, porque ahí sí era cuando verdaderamente el creyente tenía el valor de amar a Jesucristo y dar su vida por él. La etapa de Esmirna significa mirra, y las características de esta iglesia eran martirio y persecución. La observación, hermanos, Dios no exhortó a esta iglesia, le dijo: no temas en medio de tu tribulación, sé fiel, sigue así, continúa así, te daré la corona de la vida. Hermanos, esta etapa de la iglesia, que fue después de la muerte del apóstol Juan hasta el año 316, es la etapa más hermosa, hermanos, porque a ellos no les importaba morir, no les importaba dar su vida por predicar el mensaje del Señor, por amar al Señor Jesucristo. Ellos lo amaban con todo su corazón, no les importaba, como veían ahorita en el video, entre ser entregados a los leones.
Estaban ahí en los leones, hermanos. Seguían adorando al Señor. Hoy viene un problemita en nuestra vida, hermanos, y queremos dejar el evangelio. Queremos dejar de buscar de Dios. Pero esta iglesia, hermanos, esta etapa, este tiempo de la iglesia, hermanos, muestra una iglesia que amaba a Dios con todo su corazón. Y hasta la muerte, hermanos. Ellos podían comprender cuando decía el Señor, sé fiel hasta la muerte. Porque ellos daban su vida, ellos se despojaban. Ellos no eran personas que tuvieran una alta calidad social, hermanos. Después de esta sigue la iglesia casada con el Estado, que se llama el mensaje a Pérgamo. Significado: matrimonio consumado. Ese es el significado, hermanos. El significado de Pérgamo es matrimonio consumado. Características de esta iglesia eran alianzas fundadas y gran crecimiento externo. Esta etapa, hermanos, de la iglesia es desde el año 315 hasta el año 800. Esta iglesia, Dios le dio la exhortación y le dijo: retires falsas doctrinas. Esta iglesia, hermanos, en la historia se marca como una iglesia que en el gobierno romano se dividió, y en el oriental quedó un gobernante llamado Constantino el Grande. Muchos de ustedes yo creo que lo han escuchado. Constantino el Grande. Y este permitió que ya no mataran más a los creyentes, sino que pudiera abrirse esta religión y hacerse abiertamente, pero conforme a él lo quería, conforme a él lo buscaba. Aquí sabemos que sale la iglesia romana, por eso es Iglesia Católica Romana Apostólica, y no recuerdo la otra, pero de aquí nace, donde permitieron todo tipo de religiones, hermanos, aceptaron todo tipo de religiones, adaptaron diferentes religiones. Estas semanas, este mes pasado, tuve una conferencia de tres domingos sobre cómo nace el Harvard. Y estuvimos hablando sobre esta situación, donde nace, cómo llega al supuesto cristianismo de este tiempo. Y tantas doctrinas, hermanos, que entran en esta iglesia. Y le dice el Señor Jesucristo: te daré de comer del maná escondido y te daré una piedrecita blanca. Si tú dejas de retener falsas doctrinas. Esta es la iglesia casada con el Estado, desde el año 316 hasta el 800 después de Cristo. Después sigue el mensaje a Tiatira. El mensaje a Tiatira, hermanos, es la iglesia medieval. Significa lucha norma, sacrificio del amor. Falsos maestros, corrupción doctrinal. Tiene algunos, y la exhortación, tienes algunos que cometen fornicación. Esta es la historia de la iglesia, hermanos. La iglesia medieval fue del año 800 hasta el año 1517. En este tiempo nace el profeta Mahoma, empiezan las cruzadas de supuestos guerreros cristianos que se les conoce como los templarios, y había guerras, hermanos. Había guerras por ganar la tierra santa. A final de cuentas, los musulmanes, los descendientes de Ismael, los creyentes en Mahoma, se apoderaron de Israel hasta la fecha, hasta nuestros tiempos. Y usted ve ahorita hay muchas guerras, hermanos, sobre estos lugares, sobre los terroristas que creen en el Corán y Mahoma, y ahorita están haciendo guerra por muchas partes del mundo, hermanos. Aquí nace todo esto en este tiempo, en la iglesia medieval, del 800 al 517, hermanos. Y este es el mensaje a Tiatira.
en la administración de la historia de la iglesia. Después de esto sigue el mensaje a Sardis. ¿Está el mensaje a Sardis? La que sigue. Aleluya. Gloria a Dios. El mensaje a Sardis. Significado: príncipe de gozo. Características: fe, agonizante, ritualismo. La exhortación: aparentas estar viva, pero en tu corazón estás muriendo y tus obras son imperfectas. Hermanos, la iglesia durante mucho tiempo, hermanos, se fue corrompiendo. Empezando los apóstoles desde el Pentecostés a predicar el mensaje verdadero, llenos del Espíritu Santo. Conforme van pasando los años, hermanos, la iglesia se va haciendo corrupta. Llega un momento, hermanos, de que la iglesia estaba cegada por Satanás, porque Satanás, hermanos, trata de ocultar la verdad. La manera más fácil de ocultar la verdad, Satanás la que utilizó fue guardar el mensaje, la palabra de Dios en los conventos, guardarla en el Vaticano, y que solamente el Papa pudiera leer la palabra del Señor. Y todos creían, hermanos. Era un tiempo mediocre. El tiempo de la iglesia medieval, por eso es medieval, de mediocridad, de que no hubo crecimiento espiritual, no hubo crecimiento en nada, hermanos, en arte, en ciencia, en música. No fue un tiempo de puras guerras, hermanos. Pero después de esto sigue la iglesia reformada, hermanos, en el tiempo en donde había ritualismos, como hasta hoy lo seguimos viendo. El tiempo en el que había, hermanos, tantas cosas de corrupción. Pero llega el tiempo, hermanos, de la iglesia reformada en 1517 y empieza a renacer. Empiezan las tesis, empieza a buscar explicación por qué sucedían las cosas. ¡Aleluya! Y este tiempo fue un tiempo, hermanos, en el cual la iglesia estaba corrupta. La iglesia estaba perdida, como quien dice, estaba casi perdida. Pero llega el tiempo de la reforma, hermanos, y vuelve a renacer el anhelar conocer la palabra de Dios, el anhelar buscar la palabra del Señor, de buscar su presencia. Se empezaron a hacer preguntas: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Porque la iglesia romana los tenía cegados, hermanos, durante la historia, durante los tiempos. Y algo interesante que yo decía en mi congregación: este tiempo fue tan especial, y cómo Dios tiene acomodado todo, porque en el año 1517 renace el buscar la presencia de Dios. Y en ese mismo tiempo, hermanos, unos años antes, en 1494, también hubo algo interesante: el encuentro de dos mundos. Llega Cristóbal Colón a las costas de Cuba, y en el año 1519, hermanos, llega por primera vez a América, lo que es México, en lo que hoy conocemos como Veracruz, en aquel que no se llamaba Veracruz, le puso Hernán Cortés, tenía otro nombre, la verdadera cruz, de ahí viene la palabra Veracruz. Llegaron a las costas de México, encontraron todo el mundo, la guerra explotó, la guerra eclesiástica explotó en Europa, Inglaterra, Alemania, muchos países empezaron a dividirse de la religión popular, de la religión, y empezaron a correr hacia el norte de América. Los ingleses empezaron a distribuirse, y Dios tenía todo perfecto, porque hubo un tiempo de soledad, un tiempo de silencio. Pero en el tiempo de la reforma, hermanos,
La iglesia vuelve a renacer, vuelve a ser llena del Espíritu Santo. Y cambiamos a la siguiente diapositiva y sigue el mensaje a Filadelfia, que se llama amor fraternal, y que las características son el evangelismo misionero. Y ahí empieza, hermanos, el evangelismo por todo el norte de América. Por todo el norte de América empiezan a llegar iglesias, empiezan a llegar hombres que creían en la santa palabra del Señor. Por eso Estados Unidos durante mucho tiempo, hermanos, fue bendecido, fue prosperado, porque sus leyes estaban regidas por la palabra del Señor. Lamentablemente hoy Estados Unidos le ha entrado el espíritu de Babilonia, como les decía sobre el tema que estoy hablando, le ha entrado el espíritu de Babilonia, se ha ensordecido y pronto va para el juicio. Porque hoy se ha apartado de la palabra del Señor. Pero fue un pueblo que amó y que llevó la palabra del Señor en su corazón. Y en el tiempo de la iglesia se le llama el mensaje a Filadelfia, la iglesia evangelizadora, la iglesia misionera. Esto fue desde el año 1750, hermanos, aproximadamente, hasta el siglo XX, hermanos. La observación: retén lo que tienes y continúa guardando mi palabra. Aquí van 6 etapas, hermanos, pero falta una etapa. Pasemos a la siguiente. La iglesia apóstata, la iglesia de la Odisea. La Odisea significa laicos, característica apostasía, observación que Dios le da. Son tus riquezas materiales te han cegado a la vergüenza espiritual. Te daré que te sientes, y la promesa que Dios le da, te daré que te sientes en el trono. ¿Qué es apostasía? La apostasía es de latín, apostasía es del griego. Bueno, ahí está la palabra en griego, es la negación, renuncia y abjuración de la fe en una religión. La misma palabra tiene otro significado, es también la salida o abandono irregular de una orden religiosa o instituto. El acto del clérigo que presciende usualmente de su condición, incumpliendo sus obligaciones clericales. Bueno, apostasía, hermanos, es apartarse de la fe. Y yo me quiero enfocar en 2 iglesias, hermanos, o 2 etapas de la iglesia, o en 2 cartas. En la segunda carta a Esmirna, y compararla con la iglesia apóstata de la Odisea. Hay una gran diferencia, hermanos. Pero antes de entrar a eso, ¿qué es lo que sigue después de estas 7 cartas de la apostasía? Desde la iglesia primitiva hasta la iglesia apóstata. La Biblia, hermano, nos marca en el capítulo 4 del Apocalipsis, versículo 1, y dice: después miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hermanos, qué tan hermoso las promesas del Señor. Dice: ven, sube acá. Abrió el cielo, hermanos, y un sonido de trompeta. Dice aquí: abierto el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta me dijo: ven, sube acá. Primera de Corintios, hermanos, nos dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán incorruptibles, y seremos nosotros transformados. Pero dice: a la final trompeta. Primera de Tesalonicenses: porque el Señor mismo, con voz de mano, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Aleluya. Hermanos, después de la iglesia de la Odisea, con esto se cierra, hermanos,
y te mostraré lo que ha de suceder después de estas cosas. Después de las 7 cartas, te mostraré lo que ha de suceder. Y empieza la adoración celestial, empieza a ver arriba a los ángeles, a los querubines, y después de ahí empiezan los 7 sellos. Después de la iglesia apóstata, hermano, nosotros no podemos cambiar la administración de Dios, pero sí podemos cambiar nuestra vida personal, hermanos, en pertenecer a una iglesia apóstata. Y yo cuando hablo de iglesias apóstatas, hermanos, estoy hablando de la globalización de las iglesias. Yo nunca me enfoco en una iglesia. Mi enfoque es en las iglesias que hoy estamos viviendo. Hay muchas iglesias hoy en día, hermanos, que la apostasía se está viendo, que se han apartado de la verdad, y ahorita vamos a continuar, pero algo interesante, que después de la apostasía, de la iglesia apóstata, viene algo importante, una voz como de trompeta, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos llevados juntamente con el Señor. Y eso es lo que espera la iglesia del Señor, hermanos. Eso es lo que esperaba la iglesia de Esmirna, hermanos. Eso era lo que esperaba la iglesia apostólica. Por eso dijo el apóstol Pablo, y nosotros, porque se contaba él se contaba de nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados. Porque él creía en el arrebatamiento, él creía que Cristo iba a venir. Por eso se contaba, ¿no? Decía, y los que en un futuro venga el Señor, serán arrebatados de él, y nosotros. Por eso nosotros aún creemos que Cristo viene. Muchos han dicho, no, Cristo ya no viene, y empieza la apostasía, empieza a apartarse. Es que dijeron que Cristo venía y no ha venido. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Aleluya. Gloria a Dios. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Y después de ahí, hermanos, después del arrebatamiento, estaremos juntamente con el Señor. Estaremos con el Rey, hermanos, adorando allá arriba con el Señor. Pero vamos a continuar, hermanos. Tengo otro tema interesante, llama del arrebatamiento a la eternidad. Quiero volver a las 7 cartas, hermanos. Y quiero que cambien a la diapositiva también. Después de esa, la iglesia, quiero comparar la iglesia perseguida, la iglesia de Esmirna, con la iglesia apóstata, hermanos. Cambien a la siguiente, iglesia, las 2 diapositivas que siguen. Entonces, hermanos, quiero hacer una comparación. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice el Señor. Esto se lo decía, hermanos, a la iglesia de Esmirna. Le decía a la iglesia, tú que estás pasando por tribulación, tú que estás siendo entregado a las cárceles, yo conozco tus obras, yo conozco que me sirves y tu tribulación. Y como has perdido todas tus riquezas, crees que eres pobre, pero delante de mí eres rico. Delante de mi presencia eres rico, porque tus tesoros de la tierra las has dejado por recibir los tesoros celestiales. Y la comparación, hermanos, con la iglesia de la Odisea dice, yo conozco tus obras, y ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Hermanos, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia con esta comparación? ¿Qué diferencia lo que Dios le dice a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de la Odisea? ¿Qué diferencia, hermanos? Lo que Dios nos decía cuando nos entregamos al Señor y le buscábamos y conocían nuestras obras, y que a pesar de nuestras tribulaciones, a pesar de perderlo todo, le seguíamos buscando, hermanos. A muchos de nosotros hoy en día, hermanos, porque la iglesia, hermanos, está llena de sinvergüenzas. Hoy en día han tenido una apostasía personal, siguen en la
rico. Pero hermanos, ¿cuántos tenemos en el Evangelio? Y aquellos que tenemos mucho tiempo en el Evangelio y somos sinvergüenzas, también nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y el tiempo, hermanos, también nos habla, porque Dios conocía la obra de la iglesia. Y hoy en día, hermanos, la iglesia del Señor se ha apartado. Hoy en día, hermanos, la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, se ha apartado de la verdad. Y ahorita vamos a ver por qué. Otra vez, dice la iglesia a Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. El Señor les dijo: no temas. Pero a la Odisea le dijo: por cuando tú eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y después le dice, hermanos: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, hay cuántas iglesias no buscan sus propias necesidades. Hoy cuántas iglesias, hermanos, se han apartado de la verdad porque prefieren el dinero. Creen que son sabios, creen que conocen perfectamente la palabra y se han enriquecido, hermanos, de las ovejas. Hoy nos encontramos, hermanos, con ese tipo de cosas. Hoy más que nunca, hermanos, la apostasía siempre ha estado. La única diferencia, hermanos, que hoy se ha globalizado. Hoy se ha conectado, hermanos. Usted puede ver predicaciones que se estén dando ahorita, usted las puede ver en 5 minutos o al aire, hermanos, en diferentes partes del mundo, y dan un mensaje, hermanos, que yo he escuchado. Cuando estábamos aquí en la radio, tantas cosas que escuchábamos. Y decíamos: ¿cómo puede ser posible que un pastor haga ese tipo de cosas? Escuchar pastores que dicen: si estás en pobreza, es porque estás en pecado. El cristiano debe ser rico, debe ser millonario, tantas cosas que encontramos así. Y ya ahorita ya nos sorprende, hermanos. Pero menos nos debe sorprender, porque la administración de Dios así está. Nuestros tiempos así se han hecho, hermanos. Se han ensordecido. Se han dado un crecimiento ellos. Hoy me doy cuenta, tan solo ahorita que soy pastor, muchos preguntan: ¿cuántos congregantes tienes? Y no para saber, sino que quieren mostrar que sus congregaciones son las más grandes. Hay pastores que tienen congregaciones tan grandes, hermanos, que ni pueden sostenerla por las grandes que son. Pero el pecado lo permite en las iglesias. Y nos encontramos con este tipo de situaciones, hermanos. Nos encontramos con iglesias que se han apartado de la verdad. Y el Señor les dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. A veces, hermanos, nos hacemos tan dependientes de nosotros mismos. No dependemos de Dios. Dependemos de nuestras fuerzas. Creemos que por nuestro trabajo podemos lograr todo. Creemos que por lo que hacemos estamos bien parados. Pero por eso el Señor le dice: tú te crees que eres rico y que sigues enriqueciendo y que no tienes necesidad de nada, y no sabes que eres desventurado, que eres miserable, que eres pobre, ciego y desnudo. Y Dios empieza a hablarle fuertemente a esta iglesia, hermanos. Después dice: por tanto, yo te aconsejo que de mi compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí estoy a la puerta y llamo.
si alguno oye mi voz, abre la puerta, abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, muchas veces utilizamos este texto bíblico para evangelizar, pero aquí, hermanos, Dios no le está hablando a los inconversos, aquí Dios le está hablando a los creyentes, a las iglesias que se han apartado de su verdad, que Jesucristo lo han sacado del púlpito, del altar y lo tienen allá afuera, y aquí adentro están predicando cosas que no tienen nada que ver con Cristo, y por eso Cristo está en las puertas diciendo: he aquí estoy y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, este tiempo tan difícil no podemos cambiarlo, hermanos. Como decía al principio, no podemos cambiar los tiempos, no podemos cambiar la administración de Dios, no podemos cambiar nada, hermanos, pero nosotros sí podemos cambiar por su palabra, hermanos, porque Dios nos habla para que tengamos una comunión personal con Él. Dios nos habla para que nosotros podamos conocerle cada día más, hermanos. Si nos encontramos con diversidad de cosas, hermanos. En el mundo en el cristiano de hoy, yo a veces doy crisis y digo, en la iglesia de la Odisea, bueno, vamos a decir, en la iglesia de la Odisea de nuestros tiempos, hermanos, podemos encontrar infinidad de cosas, hermanos, infinidad de doctrinas falsas. Pero si nosotros, hermanos, anhelamos y queremos recibir la palabra del Señor en nuestras vidas, hay un arrepentimiento verdadero en nuestro corazón. Aquellos que estamos en la iglesia de la Odisea, aquellos que nuestro corazón está en la iglesia de la Odisea, hay un arrepentimiento verdadero. Podemos recibir las bendiciones de Dios. Podemos ser salvos, hermanos. Usted no olvídese de lo que están haciendo allá afuera. Usted busca su salvación, hermanos. Usted busca, hermanos, servir al Señor con todo su corazón y siendo como la iglesia de Esmirna, sin importar lo que pase en su vida, sin importar, hermanos, qué es lo que venga, y que el Señor diga: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Hermanos, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Esmirna sabía perfectamente cuando le decía: sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, porque ellos sabían que iban a morir en cualquier momento por predicar la palabra del Señor. Ellos no les importaba que los echaran a los leones por predicar la palabra del Señor, por mostrar el evangelio. Y esa es la iglesia que deberíamos de hacer cada uno de nosotros personalmente. Eso es lo que deberíamos de hacer en nuestra vida, anhelar cada día sentir más del Señor. A mí me gusta mucho la escatología, hermanos. Y algo importante, hermanos, porque la iglesia se ha olvidado de que la venida de Cristo, vuelvo a repetir, cuando hablo de la iglesia en general, no me concentro en una congregación. Yo hablo de la iglesia en general, pero al final de cuentas le doy cuenta que lo más importante que debemos ver en nuestro corazón es de que Cristo viene por su iglesia. Hoy podemos conocer las 7 etapas de la iglesia, las 7 historias, la historia de la iglesia, hermanos, en algo corto, sin mostrar tanta historia. Y hoy la podemos conocer por medio de las cartas. Pero lo más importante, hermanos, de todo esto es que recordemos que Cristo viene por nosotros. Y si su vida ha sido, hermanos, si su vida ha sido como la iglesia de la Odisea, el Señor decía: he aquí estoy a la puerta y llamo. He aquí estoy a la puerta, hermanos. Vuelvo a repetir, no le hablaba a los inconversos, le hablaba a la iglesia de la Odisea: he aquí estoy a la puerta y llamo. Aquel que habla, cenaré con él y él conmigo. Amén. Aleluya. El Señor quiere hablar a nuestras vidas siempre por medio de su palabra.
Y estas palabras, estas 7 cartas han pasado a la historia. Hoy estamos en la última etapa, en la etapa de la apostasía. Debemos cuidarnos, hermanos, de la apostasía. En ciudades grandes como esta y también en ciudades pequeñas la apostasía ha crecido mucho. Debemos cuidar nuestra vida espiritual, hermanos, y anhelarse como la iglesia de Esmirna, una iglesia que predique el Evangelio sin temor, una iglesia que predique la palabra del Señor, que lleve el Evangelio a todas partes, hermanos, sin temor a la muerte, porque dice la palabra del Señor: ser fiel hasta la muerte y que la venga a la Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La iglesia, hermanos, la dispensación de Dios durante 2000 años, la dispensación de Dios, la administración de Dios durante 2000 años se ha cumplido. Se ha cumplido perfectamente, como dice el Espíritu. Su venida está pronta. ¿Y qué etapa de la iglesia está pasando usted? ¿Ha dejado su primer amor? ¿Está siendo fiel hasta la muerte? ¿O en el primer problema que usted tiene, ya quiere dejar el Evangelio? ¿Ya no quiere seguir? ¿Cuál etapa está pasando, hermano, en su vida personal? ¿Se está metiendo dogmas, doctrinas que se han apartado del Señor? ¿Qué está pasando por su vida? Por estas cartas, hermanos, escritas, nos muestran qué es lo que debemos hacer y las promesas que Dios tiene en nuestras vidas. Solamente tenemos que buscarlas en su bendita palabra, hermanos. Vamos a orar por esta hora. Gloria a Dios, te damos, Señor. Puede pasar a la alabanza, por favor. Gracias, Padre eterno, porque tú nos muestras tu verdad por medio de tus escrituras, porque tú nos enseñas, porque tu palabra es la misma en todo lugar. En esta hora, Señor, estamos aquí, Señor, porque estas cartas fueron escritas a 100 iglesias activas en el tiempo de los apóstoles. Pero estas mismas cartas han ido tras la historia, etapa por etapa, hasta nuestros tiempos, y que sabemos que no podemos modificar, no podemos cambiar todo lo que hoy se ha venido en nuestros tiempos, todas las falsas doctrinas que se han venido, no podemos cambiarlas, pero personalmente podemos cambiar nosotros. ¿Puedo cortar? En esta hora, Señor, seas tú obrando, guardándonos, Señor. Salgo de mi trabajo, voy a la iglesia, llego a mi casa, me levanto en la mañana, voy al trabajo y después voy a la iglesia. Hermanos, la iglesia del Señor no es tradicionalista. Eso no es tradición. La iglesia del Señor está viva. La iglesia del Señor es una iglesia de poder. Una iglesia de autoridad, hermanos. Es una iglesia del Señor. Pero muchas veces nos volvemos tradicionalistas. Muchas veces volvemos a morir. Porque si muere, aquel que muere, estamos vivos que nunca, hermano. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. Me preocupa la situación que muchas iglesias se han vuelto tradicionalistas. Muchas iglesias van solamente a ver cómo se viste el hermano, a ver qué es lo que compró nuevo. Muchas veces vamos a ver cómo actúa el hermano, la hermana. Y eso se ha vuelto a la iglesia un club social, un club donde podemos venir, platicar,
Gracias.